Nuestra fe está en su palabra, transforma nuestro corazón. Su mano sostiene, su luz ilumina, me muestra el camino que debo seguir. Llevamos al mundo el mensaje de vida, llenos de firmeza y amor en IDF. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Están bien? Me conseguí menos mal una maleta con ruedas, porque cargar una maleta es algo pesado. Y cargar una maleta cuando llevamos cosas que no nos corresponden es más pesado aún. Los que están en discipulado de pareja saben a qué nos referimos cuando hablamos de maleta. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien de discipulado de parejas? ¿Alguien? ¿Se acuerdan de qué hablamos con la maleta? ¿Qué es lo que ponemos ahí o qué es lo que nuestra familia se encarga de poner? Digan. ¿Qué llevamos? Cosas buenas y cosas malas. Exactamente. Cosas buenas y cosas malas. Recuerdos. ¿A cuántos les gustan los recuerdos? Bueno, les quiero mostrar algunos recuerdos míos. A ver, les quiero mostrar la primera foto que tengo en vida. La primera foto. Si nos ayudan con el papito David Espinosa, dice ahí. Si alguien nos ayuda. ¿Ya está? Perfecto. Bueno, ayúdenme por favor entonces con la primera fotografía. Esa fotografía me tomaron cuando tenía 7 semanas de nacido. ¿Qué les parece? Les quiero mostrar otra foto. Siempre ligada al fútbol. Lindo era, ¿no? Una fotografía con mis papás en la casa de mis abuelitos, con mi hermano Francisco cuando él recién nació, con mi primo Cristian y mi hermano Francisco se tomaron los dos. Mi primo es como si fuese mi hermano. La foto de la Cris conmigo. La Cris es mucho menor que yo. Le digo, es igualita a la Juli, sino que con otra carita. Y allí estamos con mis hermanos cuando mi hermana Cris terminó justamente su kindergarten. Son mis papás. Y esa foto para mí tiene mucho significado, porque esos son ellos. En mi maleta de recuerdos no tengo un día en que mis papás hayan dicho, estamos cansados, no vamos a la iglesia. En mi maleta de recuerdos no tengo un día que mis papás hayan dicho, me quedaron viendo mal, ya no vamos a ir. En mi maleta de recuerdos no tengo un día en donde mis papás hayan dicho, nos cansamos de la iglesia, nos está yendo bien, ya no necesitamos de Dios. En mi maleta de recuerdos les veo siempre así. A veces hasta dejando de lado hasta sus posesiones materiales para que el reino se extienda. Y cuando veo esa foto y echo una mirada al pasado, recuerdo la maleta que todos cargamos, porque todos llevamos una maleta de recuerdos en donde está el famoso legado, en donde se encuentra el legado. Y es que nuestros padres son una escuela de transmisión del legado. ¿Qué es el legado? El legado son esas formas de ser, esas formas de hacer, esas formas de pensar que tiene una familia. El legado es esa herencia inmaterial que todos llevamos. Es esa herencia que nosotros tenemos y que transmitimos de manera automática a nuestras generaciones. Nuestras generaciones son impactadas justamente por un legado que nosotros podemos dejar en bien o podemos dejar en mal. Quizás usted regrese a ver su maleta de recuerdos y encuentra una imagen como la siguiente. Muchos tenemos eso como nuestro recuerdo. Regresamos a ver atrás y resulta que nuestros padres no fueron la mejor expresión de amor a Dios y servicio al prójimo. Regresamos a ver atrás y resulta que papá se fue a comprar el pan y hasta ahora no vuelve. Regresamos a ver atrás y encontramos quizás una familia muy hostil con nosotros. Regresamos a ver atrás y quizás encontramos situaciones que no nos queremos acordar mucho.
Y sabe, todos llevamos en nuestra maleta de recuerdos cosas buenas y cosas malas. Todos tenemos cosas lindas que queremos recordarlas, atesorarlas. Pero también llevamos en nuestra maleta de recuerdos cosas que no nos queremos acordar. Todos. Mi abuelito tenía un dicho y sabía decir, le decía a la gente, no, vos eres luz en la calle y oscuridad en la casa. Y cuando escuché ese dicho se me quedó en la cabeza eso de luz en la calle y oscuridad en la casa, ¿qué es lo que quería decir? Y viendo la luz de la palabra del Señor, me doy cuenta que la bendición que el Señor nos dio a nosotros para los matrimonios va mucho más allá de solamente la multiplicación, va más allá de solamente tener hijos, va más allá de tener familia. La palabra dice que los hijos son la herencia del Señor, pero los hijos necesitan un legado y un legado correcto. Es decir, necesitan en su maleta de recuerdos formas correctas de ser, de hacer y de pensar. El enemigo busca desesperadamente dañar la imagen de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros los padres somos los encargados de transmitirles una idea de Dios a nuestros hijos. Y cuando nosotros no lo hacemos, cuando nosotros transmitimos hacia ellos ideas distorsionadas de lo que es la familia, de lo que es Dios, de lo que son sus propósitos, ¿sabe qué es lo que pasa? Nuestros hijos mañana son presas fáciles de cualquier circunstancia o de cualquier engaño del enemigo. Lamentablemente, nosotros mismos nos hemos encargado de dejar a nuestros hijos en la indefensión. Cuando papá y mamá viven peleando, resulta que nosotros dejamos a nuestros hijos prácticamente a merced del enemigo. Y eso es lo que busca Satanás. Usted pudo haber hecho la oración de fe. Usted pudo haber recibido al Señor en su corazón. Usted pudo haber sido bautizado en agua, en fuego, en sal, en lo que quiera. Pero sus hijos y los hijos de sus hijos. Satanás busca desesperadamente dañar los matrimonios. Y no precisamente por usted, sino por sus hijos. Hemos hablado de manera tácita respecto a nuestro primer ministerio. Pero hoy día lo quiero dejar sentado de una manera mucho más explícita. El primer punto se llama así, mi primer ministerio. Resulta que Pablo, el apóstol Pablo, había formado un grupo de colaboradores y este grupo de colaboradores incluía a un muchacho que conoció en Listra. Le impresionó al apóstol Pablo la manera como amaba a Dios este chico. Y se dio cuenta que esto venía de parte de su madre y de parte de su abuela. Ellas sembraron en él esta manera de amar al Señor. Este chico se llamaba Timoteo. Pablo le instruye a este chico para que vaya a la iglesia de Éfeso, una iglesia muy influyente, económicamente muy poderosa, para que pueda llegar y para que pueda corregir algunas actitudes. Se habían metido dos bandidos entre los fieles y empezaron a infectar con doctrinas, con enseñanzas que no eran las más adecuadas. Pablo envía a Timoteo para que ponga las cosas en orden. Y entre las cosas que le pide, le dice que la mujer calle. ¿Pero por qué le dice que la mujer calle? Porque había un grupo de mujeres pudientes que habían llegado prácticamente a secuestrar la iglesia. Porque había un grupo de mujeres pudientes que hacían lo que ellas querían con la iglesia. Para retomar el orden, le dice Pablo a Timoteo que calle la mujer. Esto no quiere decir que eso sea una regla para la humanidad. Cuidado. Hay gente que ocupa esos versículos para decir, la mujer tiene que callar y tiene que escuchar y simplemente aprender en silencio. Cuando fue una situación particular para la iglesia de Éfeso. Yo más bien doy gracias a Dios por las mujeres que se convierten en voz del Señor para nosotros cada vez que están llenas de su presencia y tienen algo que decirnos. Mire, habían varios problemas. Entre los problemas que existían había un grupo de viudas y estas viudas vivían de la iglesia. Este grupo de viudas tenía a viudas jóvenes que se dedicaba a tener amoríos con la gente de la misma iglesia y llegaban después a pedir ayuda económica porque eran viudas. Pablo dice a esas viudas, diles que si son jóvenes se casen, tengan hijos y sirvan a sus esposos. Pero había otro grupo de viudas que ya eran mayores, que eran adultas. Entonces Pablo le dice, si es que esas viudas tienen hijos, los hijos tienen que encargarse de sus madres. Y finaliza este pasaje diciendo una máxima, un versículo que me llama muchísimo la atención.
Primera de Timoteo 5:8 dice lo siguiente. Lea conmigo. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe. ¿Y qué dice? Y es peor que un incrédulo. Mis amigos, les está diciendo, porque si los hijos de estas viudas no proveen para su casa, no proveen para su familia, para los suyos, o sea, para su madre, para su casa, dicen, han negado la fe y es peor que un incrédulo. La gente de Éfeso estaba tan preocupada en la iglesia que se habían olvidado de su propia familia. Y sabe, yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre proveer lo material que lo hace una persona que tiene el temor del Señor y proveer lo material lo que hace una persona sin el temor del Señor? Nosotros que somos cristianos luchamos justamente para parecernos a Jesús y para poner un platito de comida en la mesa de nuestros hijos. Nosotros buscamos hacer eso. Pero ¿sabe? Los sicarios también ponen un plato de comida en la mesa de sus chicos. Los ladrones también ponen un plato de comida en la mesa de sus hijos. Los narcotraficantes, los delincuentes, la gente despiadada, la gente sin Dios, también hace lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona que no tiene temor del Señor y nosotros? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que quienes tenemos el temor del Señor debemos entender de que nuestros hijos no solamente necesitan la barriguita llena, nuestros hijos necesitan una carga espiritual de hábitos y procederes, una carga de procederes emocionales, un tanquecito lleno en lo emocional y en lo espiritual, para que sepan cómo proceder en la vida. Porque ¿qué es lo que hacemos nosotros regularmente cuando tenemos problemas? Buscamos en el baúl de los recuerdos y nos preguntamos, ¿cómo es que actuaba papá? ¿Cómo es que actuaba mamá? Entonces, en el baúl de los recuerdos aparecen cosas que son buenas. Y uno dice, en estas circunstancias, papá tenía paciencia. Y cuando papá tenía paciencia, las cosas iban bien. A veces tenía demasiado paciencia y a veces sí, creo que papá necesitaba darle un golpe en la mesa. ¿Y sabe qué es lo que nosotros hacemos? Repetimos exactamente los mismos recuerdos que tenemos de nuestra casa. A veces las cosas no van tan bien que digamos. Entonces nos ponemos a recordar y nos damos cuenta de que en el baúl de nuestros recuerdos, en la casa se procedía así. Y cuando las cosas no van bien, entonces regresamos a mirar lo que tenemos en nuestros recuerdos y esto es lo que nos volvemos otra vez a poner. Porque nos dimos cuenta que esto le funcionó a papá y que esto hizo, o esto le funcionó a mamá y que esto se convirtió en un escudo. Un escudo para que no le vuelvan a lastimar. Y como siempre pasaba fruncida, siempre pasaba fruncido, siempre pasaba de mal genio, entonces la gente decía, déjele nomás. Pero también en la casa habían cosas buenas. En la maleta de nuestros recuerdos también hay este tipo de cosas. Y a veces eso es lo que terminamos de sacar y lo volvemos a lucir cuando las circunstancias justamente nos piden. Amigos, amigas, esta maleta de los recuerdos se va llenando, quiera usted o no quiera usted. No es una opción. Nuestros hijos ya tienen recuerdos de nosotros, los que somos casados, los que tenemos hijos. Y si usted no tiene hijos, si usted es un jovencito que se encuentra ahora aquí, ¿sabe? Usted también tiene recuerdos de papá y de mamá. Y muchas veces usted procede como procedían sus papás. Los psicólogos a esto le llaman repetir patrones. Entonces, lo que un día nos llenaba de alegría, un día lo que nos llenaba de emoción, resulta que después se convierte en esto. Y lo que antes nos emocionaba nos va pasando el gusto y nos ponemos de este saco y lo lucimos con mucho orgullo porque pensamos que de esa manera es como se tiene que proceder. Mire, a veces hemos entendido de manera tácita
que los estudios, que el trabajo, que las obligaciones están por encima del tiempo que necesitamos pasar con nuestros hijos. Y después tenemos hijos que de pronto se educaron, hijos que llegaron en lo profesional a donde tenían que llegar, pero nos damos cuenta que no han sido marcados con los principios cristianos. ¿Y sabe cuál es la cosa? La cosa es que un día nuestros hijos abren las alas y se van. Le quiero dejar este pensamiento. La primera iglesia de todo ser humano es su familia, pero no es la única. Quiero decirle, varón, usted que se encuentra hoy día aquí, alce la mano a los varones un ratito. Usted es el sacerdote de su casa. El sacerdote sacrifica. El sacerdote atrae la presencia del Señor. Usted, varón, es el sacerdote de su casa. Quiero que levante la mano un ratito a las mujeres. Usted es la lideresa de la casa. Usted está llamada a poner armonía en la casa. La palabra del Señor nos hace ver de que usted hidrata la casa. Usted da vida a la casa. Ahora, si usted es padre y madre en la casa, le tengo que decir que su responsabilidad es doble. No debería ser así, pero la realidad es esa. Nuestro primer ministerio es nuestra casa, nuestra primera iglesia es nuestra casa, pero no es el único. ¿Por qué le digo que no es el único? Porque para eso somos vivísimos nosotros. Entonces, como mi primer ministerio es mi casa, entonces digo, listo, con mi casa es suficiente, y aquí nosotros vemos prédicas, aquí nosotros cantamos y no es necesario congregarnos, para eso somos vivísimos. Mire, sí, nuestra familia es nuestra primera iglesia, pero nuestro primer ministerio, pero no es el único. No es la única responsabilidad que tenemos. Hay mucho más. Somos llamados, usted y yo, nuestras familias, somos llamados a restaurar hogares. Le decía que un día los hijos abren las alas y se van. Y querramos o no, eso va a pasar. A no ser, bueno, también existen familias donde hay los pobrecitos hijos, ¿no? Pobrecitos con 50 años, nadie les da trabajo. Pobrecitos con 50 años, nadie les quiere contratar. Sí, también existen, pero esperemos que sean pocos los casos. Jovencitos, alcen su mano un ratito. Jovencitos, ustedes tienen que ser la generación que abra las alas y vuele lejos. Ustedes no pueden ser la generación de los pobrecitos. Ustedes son una generación llamada a conquistar cumbres altas que Dios tiene para ustedes. Ahora, ¿qué hacemos para que nuestros hijos conquisten justamente eso? Necesitamos llenar la maleta. Y cuando hablo de llenar la maleta, hablo justamente de poner cosas en la maleta que valgan la pena. En el momento de adversidad, yo quisiera que mi hijo encuentre algo que valga la pena para que pueda ocuparlo y no se llene de amargura y no se llene de tristeza. Dígale a la persona de al lado, dígale, vamos a llenar la maleta. Dígale. Pero de cosas buenas, dígale. Mis amigos, el libro de Eclesiastés es un libro que se le atribuye al rey Salomón y habla básicamente de las cosas temporales versus las cosas eternas. A las cosas temporales le han dado la traducción de vanidad, así le llaman. Las cosas que no tienen eco en la eternidad. Habla de eso justamente Eclesiastés. Dice algo que me llama muchísimo la atención, dice que a la gente buena normalmente le ocurren cosas malas. Y parecería que es así. Pero la misma explicación de Salomón es esa. Le ocurren cosas malas para que veamos el poder de Dios actuar en favor de los buenos. Deja un versículo que a mí me llama muchísimo la atención. Eclesiastés 7:11 dice lo siguiente. Dice, buena es la sabiduría sumada a la... A ver. Dice, buena es la sabiduría y a eso si le añadimos dinero, buenísimo. O sea, bueno es que seamos sabios y tengamos recursos. Y después dice, y provechosa es para los que viven. Puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero. Pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. A ver, usted puede ponerse a la sombra del dinero sin sabiduría, o puede ponerse a la sombra de la sabiduría sin dinero. Comienza diciendo que las dos cosas son buenas. Las dos cosas juntas son excelentes. Pero si le toca escoger entre lo uno y lo otro, tiene que considerar algo. Sí les he dicho el dicho de mi abuelita, ¿no? Creo que les conté alguna vez.
La abuelita nos sabía decir que no nos casemos con una tonta con plata, así les dije eso, ¿no? Decía, mijito, no te cases con una tonta con plata, porque la plata se acaba y la tonta se queda. El dinero sin sabiduría se pierde. La sabiduría sin dinero produce vida. Las dos cosas juntas, dice Salomón, son geniales. Pero si no, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es la facultad de las personas para actuar con sensatez y para actuar con prudencia, para actuar con acierto. Mire, la sabiduría es la capacidad que tenemos los seres humanos de poder encontrar formas de hacer las cosas de manera sensata, prudente y acertada. Eso no lo da el dinero. Si usted pone dinero en manos de gente que no tiene sabiduría, va a terminar perdiendo el dinero y perdiendo a la gente. Cómprele un carro último modelo, deportivo, lo que usted quiera, a alguien que no tiene sabiduría y dele la llave y mañana tendremos que estar comprando un féretro. $1 millón en manos de gente sin sabiduría no dura una semana. Pero la sabiduría puede producir en la vida de esta persona vida y decisiones acertadas que le lleven después a tener vida y a tener también dinero. Amigos, cuando dice la palabra del Señor, cuando Pablo le dice a Timoteo que debemos proveer para nuestra casa, nos habla de algo más que solamente el dinero. Le decía, ¿cuál es la diferencia entre la gente mala que también pone pan sobre la mesa? Mire, somos llamados nosotros, los seguidores de Jesús, a dejar en nuestros hijos no solamente su barriguita llena, sino a dejar en su maleta de recuerdos maneras de tomar decisiones acertadas, prudentes, sensatas. Eso no lo conseguimos mandándoles a una universidad, eso lo conseguimos nosotros teniendo una interacción con ellos. Necesitamos nosotros comprender que nuestros hijos necesitan, sí, llenar todas sus necesidades físicas, techo, alimentación, educación, salud, perfecto. Pero necesitan algo más. Necesitan en lo espiritual tener ejemplo, testimonio, servicio, carácter. Necesitan tener hábitos espirituales. Nuestros hijos necesitan en la parte emocional aprender a mantener la calma, a ser firmes. Nuestros hijos necesitan poder administrar la serenidad, administrar sus iras. ¿Alguien alguna vez a usted le enseñó y le dijo cómo se maneja la alegría? ¿Alguien alguna vez a usted le dijo, verás, mijito, cuando te pones triste debes tener cuidado de este tipo de cosas? ¿Alguien alguna vez nos dijo eso? Nuestra maleta no está llena muchas veces de cosas que valen la pena, sino de un montón de cosas que nos traen dolor. Y mi pregunta es esta, ¿por qué somos tan intencionales nosotros para dejar cosas materiales a nuestros hijos? Y somos totalmente cegados a la idea de que tenemos que dejar también un contingente emocional y espiritual en la vida de ellos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque hemos recibido nosotros eso. Porque en la maleta hemos recibido de que nuestros hijos necesitan tener la barriguita llena y eso está bien. Pero un seguidor de Jesús tiene que hacer algo más. Necesita ser intencional a la hora de dejar una herencia emocional y también una herencia espiritual. Cuando usted viene acá a la iglesia y aprende herramientas y se convierte en sacerdote de su casa, usted lo que está haciendo es dejando una herramienta emocional, una herencia emocional y espiritual a sus hijos. Les dejo este pensamiento. Somos intencionales para dejar herencia material, pero no nos preocupa hacerlo ni emocional ni espiritualmente fuerte a nuestros hijos.
Y está bien dejarles algo material, pero nuestros hijos necesitan ser emocionalmente y espiritualmente fuertes. ¿Quién hace eso? ¿Quién se ocupa de eso? ¿Hay algún curso para volver a nuestros hijos emocionalmente fuertes? Que no les derrumbe, que les hayan dicho que tienen las orejas grandes o la nariz fea. ¿Hay algún curso que les enseñe a nuestros hijos a buscar del Señor? Sí, sí hay cursos. Pero nosotros los padres somos la mayor influencia que ellos tienen. El influencer más grande que debe tener nuestros hijos no es el que está de moda en el YouTube. Somos nosotros sus padres. Nosotros somos llamados a ser influencia de ellos. Me puse hoy día el anillo que me dieron en la Asociación de Periodistas cuando cumplí 25 años de servicio. Y claro, nos invitaban a nosotros a ir justamente a las premiaciones, ¿no? A estos actos así medio solemnes en donde se entregan las condecoraciones, las placas, los anillos a la gente. Y cuando recién empezaba en mis primeros años de periodismo, les veía las condecoraciones a la gente y decía, ¿cuándo me tocará a mí, no? Le veía tan lejano. Sin darme cuenta ya me dieron el anillo de los 25 años. Y un día, en esas primeras premiaciones, me siento al lado de un buen amigo mío que es súper chistoso. Nos sentamos y empezamos a escuchar a una persona que le iban a dar el anillo. Y empieza a hablar, ¿no? Fulano de tal, empezó en radio no sé qué, fue por acá, así, asado y cocinado. Y entonces dice, en lo profesional ha sido esto, pero lo que más destacamos es el gran ser humano que es. Todas las personas que lo conocen lo llegan a apreciar, porque es un ser humano tan servicial, porque es un ser humano tan bueno, porque es una persona tan comedida, porque ha formado juventudes, porque no sé qué. Y mi amigo que estaba al lado mío me regresa a ver y me dice, oye, pero la mujer no piensa lo mismo. Por eso mi pregunta es, ¿tu familia piensa lo mismo? ¿Tu familia piensa lo mismo de lo que piensan tus compañeros de trabajo de ti? Muchas veces nosotros somos luz a la calle y formamos gente para el trabajo y nos olvidamos de ser luz en la casa y nos olvidamos que en la casa tenemos muchachos que debemos formar, tenemos una pareja que debemos fortalecer. Mire, ¿será que nuestra familia piensa lo mismo de nosotros? Muchos adultos no construyen hijos emocionalmente ni espiritualmente fuertes. ¿Sabe por qué? Porque regresan a ver en la maleta de sus recuerdos y no existe nada para poder darles de bueno. Y quizás usted está ahí sentado y me está diciendo, pastor, es que usted no sabe el papá que tuve. Qué bueno que usted haya tenido papás que le hayan dejado una herencia espiritual, pero yo no tuve esa suerte. Quizás usted está sentado allí y está diciendo, yo ni siquiera conocí a mi papá. No lo conocí porque fue un señor que nunca apareció o porque era una persona que estaba en la casa pero nunca estuvo presente en mi vida. Porque era un señor que traía la comida pero jamás se interesó por lo que me pasaba. Quizás usted está sentado allí y quizás está pensando, en mi maleta de recuerdos solo encuentro esto. Y quizás usted puede estar diciendo, ¿cómo me puede pedir que yo deje algo para mis hijos si yo no lo tengo? Muchos adultos con los amigos son personas excelentes, pero en su casa no lo pueden ser. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Hay varios factores, pero cuando no tienes legado, uno de los caminos es huir. Cuando no tienes buenos recuerdos en tu maleta, uno de los caminos es mejor. Ahí la mamá que les críe, yo les traigo la comida y allá verán lo que hacen. Otro camino es buscar aprobación. Todos los seres humanos necesitamos aprobación. Todos los seres humanos necesitamos que alguien nos diga, bien, excelente, que lo estás haciendo bien. Todos necesitamos eso.
Y a veces encontramos eso afuera. Mire, a veces pintamos la pared de la casa y la señora viene y nos dice: has manchado aquí, te falta allá, no has puesto por aquí. Pintamos la pared en el trabajo y nuestros compañeros dicen: wow, qué bestia, gracias por pintar, te ayudo a limpiar lo que se regó. La necesidad de aprobación nos lleva a veces a desgastarnos en donde no debemos desgastarnos. Está bien que pinte una pared en su trabajo, está bien que lo haga en su oficio, está bien, pero no descuide su casa. A veces esa necesidad de aprobación nos lleva a ser los chistosos de la esquina, pero los amargados en la casa. La palabra del Señor nos dice algo, un versículo que es muy común, muy conocido. Nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y a veces fuimos rechazados en nuestra casa, fuimos rechazados en nuestro entorno. No tuvimos aprobación, no tuvimos aceptación con nuestros padres, porque quizás mi papá me quería varón y nací mujer. Porque quizás no era bueno para el fútbol, porque quizás no me parecía a mi papá, a mi abuelito, porque un montón de cosas. Y resulta que cuando crezco, me caso con alguien quien finalmente se acuerda con día, hora, fecha, color de camisa que estaba puesto, de todos mis errores. Y tampoco tengo aprobación. Y cuando tengo hijos, los primeros años yo soy el héroe de ellos, pero a medida que van creciendo, se van convirtiendo en mis críticos. Y resulta que un día ya no me ven como esa persona a admirar. Entonces lo que se afecta es mi corazón, es mi voluntad. Y seguramente usted puede decir: ¿cómo me puede pedir que yo haga de mis hijos personas emocionalmente y espiritualmente fuertes si yo mismo no lo soy? ¿Cómo me puede pedir que yo ayude a mi hijo a salir de una crisis emocional cuando yo mismo no puedo terminar con mis crisis? ¿A cuántos de nosotros nos gusta viajar en avión? Levante su manito. ¿A cuántos nos gusta viajar en avión? ¿Sí? Ayúdame, por favor. Suelen dar unas indicaciones en los aviones, ¿no es cierto? Y nos dicen que cuando la cabina se despresuriza, ¿qué nos dicen que va a pasar? Los primeros vuelos que hacemos, ¿no? Un poco más ya notamos las indicaciones. Después ya están hablando al frente, o te pasan un video y no está en el celular, y no, ni caso les das, pero les invito a acordarse. Dice que va a caer unas máscaras así, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que dicen que debemos hacer? ¿Por qué? Porque necesitamos tener justamente oxígeno para poder respirar, porque allá arriba la presión atmosférica es menor, nos van a doler los oídos, la cabeza. Entonces, para poder actuar nos piden que nos pongamos esto, ¿no es cierto? Entonces dicen que va a caer una máscara y que nosotros debemos ponernos la máscara. Ok. Si tú estuvieses con un niño, ¿a quién le debes poner la máscara? ¿A ti o al niño? Mi hijo. Un niño. A un niño. Primero es uno y después se ayuda. ¿Cuántos creen que primero se le debe poner al niño? ¿Cuántos creen que se le debe poner primero el adulto? Pero no estamos siendo como muy crueles. Pobre guagua, no puede respirar. Para poder ayudar por lo mismo. Estar en su... Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tú no tienes un corazón sano, no vas a poder ayudar a otros. La razón por la que tú tienes que ponerte esto es porque tú tienes que estar bien para poder socorrer a tu hijo. Y en la parte espiritual es exactamente lo mismo. Muchas gracias. En la parte espiritual es exactamente lo mismo. Todos necesitamos dirección y todos necesitamos
quien nos guía a hacer las cosas bien. A veces somos luz afuera, porque afuera encontramos la aceptación y preferimos en la casa estar borrados porque de esa manera nadie nos critica. Yo sé que a veces nos dañaron nuestros padres, nos pudo haber dañado nuestra pareja, nos pudieron haber dañado nuestros hijos. Pero para poder formar generaciones, necesito primero yo sanar mi corazón. Y quizás tú puedes decir, la culpa es de mis papás, ellos me dañaron. Si mis papás no se hubiesen divorciado, si hubiese conocido a mi papá, si mi papá hubiese estado más presente, si mi mamá no hubiese sido tan gritona, si no hubiese crecido con una tía, si no me hubiesen rechazado. Pero hay una promesa de Dios esta mañana para ti. Segunda de Corintios 6:18 dice, seré su padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Así dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué es lo que necesitamos para formar generaciones espiritualmente fuertes? Necesitamos tener tiempos con nuestro Padre para que Él sane lo que el humano dañó. Porque solamente cuando tengamos tiempos de intimidad con Él podremos entregar a nuestros hijos algo que valga la pena en la maleta de sus recuerdos. Un paseo bonito, un regalo bonito en Navidad, una linda ropa. Hasta los delincuentes les dan eso a sus hijos. Pero la marca de la presencia de nuestro Señor Jesús, que trae sabiduría al ser humano, eso solamente lo puede dar una persona que vive un gobierno de Jesús. Pero para que eso pase necesitamos tomarle al Señor en serio. Para que eso pase, Jesús tiene que ser nuestra prioridad en nuestra vida. Que tus hijos vean en ti una persona determinada radicalmente a honrar y a servir al Señor, que Él se haya convertido en tu prioridad por una sencilla razón: porque Dios tuvo la decisión de adoptarnos como hijos. Y esa es la razón por la que yo le amo y le sirvo. Esa es la razón por la que le sigo, porque Él tuvo misericordia de mí. A veces decimos, yo vivo la maldición de los... y damos el apellido. Porque mi abuelita tuvo un hijo afuera, porque yo soy fruto de un romance fugaz, no tengo papá, y lo mismo le pasó a mi mamá, lo mismo me pasa a mí. Yo regreso a ver el baúl de los recuerdos míos. Y yo le doy gracias a Dios por esa mañana en que mis papás se arrodillaron en la sala de mi casa y decidieron aceptar al Señor en su corazón. Porque desde ese día la historia de mis generaciones cambió. Y yo quiero que sus hijos, así como mis hijos, recuerden nuestros nombres como los que cambiaron la historia de sus generaciones. Porque si a ti te rechazaron, porque si tú creciste en abandono, porque si no hicieron las cosas bien contigo, porque si te llenaron solo la barriga pero nunca te preguntaron emocionalmente, espiritualmente cómo estás, tú eres el encargado de cambiar la historia de tus generaciones. Para que tus hijos tengan la maleta llena de procederes correctos, de buenos recuerdos, necesitamos pasar tiempos con Dios. Miren, Josué en su último discurso, Josué a punto de morir, ya viejo, un Josué que en su momento llegó a pelear por la tierra prometida, partir la tierra prometida, repartirse.
Y después de haber pasado años con la gente, este Josué se encuentra con un pueblo que dice, regresémonos nomás a Egipto. En Egipto comíamos carne. Volvámonos nomás. Y miren, me llama mucho la atención las palabras del discurso final. Lo último que dice Josué antes de morir. Voy a parafrasear. Josué les dice, vean, si quieren volverse a Egipto, váyanse, hagan lo que les dé la gana. Pero yo y mi casa, y no es un mal castellano, ¿sabe por qué? Porque yo necesito primero ser afectado por la marca de Cristo para que mis generaciones porten la gloria de Dios. Yo no les puedo decir a mis hijos, vayan ustedes, hijitos, a la iglesia, ustedes que sean los que se porten bien, ustedes que sean los buenos, yo a nosotros ya viejos. Ustedes vayan, orarán por mí. Yo no les puedo decir a mis hijos eso. Nuestros hijos entienden quién es Dios cuando yo y mi casa servimos al Señor. Porque los primeros que necesitamos ser afectados por la presencia del Señor somos nosotros los padres. Si usted está con su hijo o con su hijita, le pido que se acerque un ratito. Y le pido que le haga una pregunta. Dígale, ¿te gustaría cuando te cases tener un hogar igualito al que tenemos ahora? Si está con su hijo varón y usted es mujer, o si está con su hija mujer y usted es varón, pregúntele, dígale, ¿te gustaría casarte con alguien igualito a mí? Con las mismas actitudes, con las mismas palabras, con los mismos dichos, con las mismas cosas. ¿Te gustaría tener una mujer como yo? ¿Te gustaría tener un hombre como yo? Si la respuesta es sí, le doy gracias a Dios porque el Señor está haciendo una obra con usted. Pero si la respuesta es no, quiero decirle que estamos a tiempo de dejar una marca en el corazón de nuestros hijos. Estamos a tiempo de poner en la maleta de ellos un recuerdo que valga la pena. Y si hoy usted estuvo aquí para escuchar esto, no es una coincidencia. Es porque Dios le ama tanto a usted y a sus generaciones, que quiere que sus generaciones no se pierdan. Les dejo este pensamiento. Detrás de un padre que no provee, hay un abuelo ausente. Cambiemos la historia. Hijos, muchachos, tal vez sus papás fallaron en muchas cosas. Y no voy a intentar justificarlos. Pero quizás los papitos de sus papás no tuvieron la ocasión de escuchar la palabra del Señor y cambiar sus procederes y dañaron el corazón de sus papás. Pero nosotros ahora tenemos la posibilidad de cambiar la historia de nuestras generaciones. Que cuando regresen a ver la maleta de los recuerdos, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, nos recuerden, así como recuerda la Biblia, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Abraham le creyó al Señor y le fue contado por justicia. Empecemos siendo luz en la casa. Empecemos brillando en la casa, formando generaciones que cambien la historia de los más pequeños. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de usted la muerte y la vida. Decida qué va a hacer. Si va a seguir brillando afuera o si con su ejemplo va a empezar a brillar en casa.
decida. Aquí termina mi parte y ahora comienza la suya. Pongámonos de pie, adoremos al Señor. Somos